Ya encontrándome yo en Venezuela, comencé a observar varias cosas, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando te enfrentas a situaciones políticas complejas. Yo tengo actualmente 33 años, me recuerdo veinteañero, ¿no? Ya con todo lo que debía enfrentarme, dando conferencias a lo largo del territorio venezolano, intentando trasladarles la historia. Y lo primero que yo intentaba hacer siempre en un país en el cual existe un culto, que más que culto, la personalidad es claramente una religión, tiene todos los componentes al menos de un culto, ¿no? Que es una especie de creencia que no puede de ninguna manera dejar de lado, que es el culto a Bolívar en particular, ¿no? En Venezuela, hablar de Simón Bolívar sin que sea a modo de alabanza, ¿no? A modo de adulación. Cuidado, que a Bolívar no le gustaba que lo adularan, ¿eh? Pero bueno, y de eso hablaremos con posterioridad. Hoy en día la adulación llega a niveles hiperbólicos, exorbitados, ridículos. Entonces, yo dándome cuenta de eso, entendía que, por supuesto, lamentablemente dentro del propio ADN del componente cultural del venezolano, al momento de escindirse de España, se había querido recrear una suerte de fantasma, metafantasma, que siempre tenía forma de caudillo. Luego el caudillismo y, por supuesto, todo el desastre que hacen los tiranos cuando llegan al poder, iba a seguir recreándose independientemente de que el chavismo se acabara o no. Por ello, quise siempre trasladar en cada una de mis charlas y mis conferencias lo que era realmente el contexto humano, refiriéndome al caso de Venezuela. ¿Cómo abrí yo los ojos? Porque esto siempre me hace a mí evocar lo que narraba Platón en La República. En Me el has libro quitado la siguiente pregunta. No, pero que me ha hecho gracia porque te iba a formular esta pregunta, pero perdón. No, tranquilo, te comento. Ello me recuerda a mí lo que planteaba el filósofo Platón en el libro séptimo de La República, lo que se conoce como el mito de las cavernas, cuando él hablaba de que estos prisioneros que se encontraban desde su más tierna edad, desde que tuvieran recuerdo alguno, encadenados en contra de una pared en la mayor de la oscuridad, siendo que por la parte de arriba había una rendija que daba al exterior. Todo aquello que pasaba en el mundo exterior por esta rendija, cuando el sol salía, se proyectaba en la pared del frente. Y siendo que estos esclavos, ¿no? Estos personajes que estaban allá apresados, lo único que habían visto toda su vida había sido solo las sombras en la pared, ellos no podían concebir otra realidad que no fueran las sombras en la pared. Por supuesto, con el paso del tiempo, alguno de los prisioneros se soltaría, saldría al mundo exterior y podría ver en efecto la verdad de las ideas. En el momento de intentar trasladársela a los prisioneros, se mofarían de él, se burlarían de él, incluso querían agredirle, probablemente incluso terminarían acabando con su vida. Esto básicamente es la historia de los pueblos que tienen un componente ideológico tan poderoso, cualquiera que de alguna manera quiera trasladar. Solamente los hechos planos, ¿no? Solamente los escrúpulos históricos, pues por supuesto que va a tener una cantidad importante de problemas. Entonces, de este modo, yo recuerdo, estudiando filosofía, cuando era un lector asiduo de bastante material, ¿no? Tenía un tiempo precioso para poder leer. A mis manos cayó un libro año 1933 o 34 de Venezuela, escrito por un connotado historiador y canciller venezolano llamado Caracciolo Parra Pérez, llamado El régimen español en Venezuela. La sorpresa que a mí me toca es el momento en el cual yo, siendo formado, por supuesto, en la religión del bolivarianismo, en la cual siempre se hablaba fundamentalmente de que existía en América una serie de santos indígenas, una serie de ángeles, ¿no? Que se encontraban viviendo en el paraíso terrenal, hasta que llegan esos malvados hombres europeos, españoles, por supuesto, con sus barbas cerradas, con sus yelmos, con sus lorigas, con sus mástines de guerra, con sus arcabuces, con sus caballos, a acabar, a hacer un genocidio contra estos pobrecitos indígenas, y mantuvieron el oprobio durante 3 siglos hasta que surge la fulgurante figura de Simón Bolívar y acaba con estos malvados españoles, ¿no? Claro, formado de esta manera, te digo, y además siendo un país tomado por la ultraizquierda, comandada por el lamentable, nefasto Hugo Chávez, era perfectamente normal que el acceso a la historia normal fuera bastante complicado. De allí que, estudiando filosofía, siendo un joven, cae en mis manos este libro y los datos comienzan a abrirme los ojos. Cuando yo revisaba los datos que traía don Caracciolo y mostraba cómo eran decenas de miles de indígenas los que se enfrentaban a un puñado de españoles que iban con otras decenas de miles de indígenas, y explicaba el conflicto que existía entre las tribus y todo lo que había sido el proceso de asentamiento, el proceso de traer, por supuesto, a estas personas para que fueran parte integrante de la monarquía hispánica y no colonias. O sea, todo esto transfigura mi mente, ¿no? Y comienzo a buscar a otros autores y me doy cuenta que en efecto ha existido una manipulación en todo cuanto me habían contado. De ahí que, querido Jaime,
comienzo yo a las personas a trasladar en las conferencias, cuando les hablaba de lo que yo llamé la historia práctica de Venezuela, en un primer momento el componente hispano, porque me preocupaba profundamente que cuando se hablaba de historia de Venezuela, se quería, ¿no? De un modo realizar hasta lo más superlativo la capacidad o la contribución indígena en nuestro ADN y el componente negro, lo cual a mí me parecía perfectamente bien y claro y válido y justo, pero se cercenaba por completo el componente hispano. O sea, todo aquello que te había dado la axiología, todo aquello que había dado la unidad político-territorial, todo aquello que había dado, por supuesto, parte del ADN, la cultura, el idioma, las tradiciones, o sea, todo aquello tan importante se nos cercenaba para odiar a España, ya habiéndome ya dado cuenta con datos, con cifras, con números, por supuesto, con los propios declaraciones de los cronistas que habían llegado, habiéndome dado cuenta que esto era una mentira, ¿no? Entonces, por supuesto que en la primera etapa, yo podría llamarla así en Venezuela, tú no puedes a estas personas que están encadenadas en contra de la pared sencillamente sacarles y mostrarles el mundo tal cual como es de un solo golpe. Tienes, por supuesto, que ir adecuando a estas personas la visión para que el sol no les vislumbre, no les deslumbre, mejor dicho, no les haga daño. Y lo que yo hacía entonces, comenzaba primero enseñándoles tal cual lo que éramos nosotros, luego el proceso, por supuesto, en el cual se establecía la emancipación, la independencia, la secesión, como ustedes quieran llamarlo. Y luego entonces hablando de cómo esta fractura nos había llevado al lamentable siglo XIX venezolano, donde conseguíamos el petróleo y pasaba otra cosa. Esto, por supuesto, me trajo una cantidad de problemas. Yo utilicé un eslabón que me parecía fundamental, porque no solamente este libro de Parra Pérez me había ayudado, sino que mi investigación en historia constitucional, historia jurídica, me había llevado a un personaje impresionante del cual poco se habla, que es Juan Germán Rossio. Juan Germán Rossio era un abogado, hijo de un inmigrante italiano, con una cuarterona, como le llamaban en la época, una mujer de sangre indígena, que había llegado no solamente durante la etapa de la dominación hispana a ser abogado, profesor de la Cátedra de Instituta, fiscal de la Real Audiencia de Caracas. O sea, era un hombre extraordinariamente importante. Entonces, si tú me vendes a mí que los españoles malvados, racistas, xenófobos, terribles, se encargaban solamente de auspiciar al blanco sobre lo que llamaban, o lo que he escuchado que llaman, las razas oscuras, ¿cómo pasa esto? Ello me lleva a mí a estudiar los documentos propios del siglo XVII y siglo XVIII, de las actas de los ayuntamientos de Venezuela y también de la Real Audiencia de Caracas, que se encuentra en el Archivo General de la Nación de Venezuela, en Caracas, al cual me prohibieron la entrada con el paso del tiempo. Y bueno, te das cuenta, yo comencé a conseguir casos en los cuales se hacía súplicas a su majestad y su majestad le daba la razón a los indígenas, a los esclavos frente a los oligarcas criollos por los abusos que cometían, ¿no? Esto, por supuesto, todo son una cantidad de datos, una cantidad de situaciones que a mí me llegan y comienzo yo mucho más fuerte en Venezuela, que de verdad les debo decir, no estaría sencillo hacerlo en Venezuela. Enseñar los componentes de la hispanidad, hablar y darle valor a la hispanidad y al hispanismo en un país tomado por una autocracia en la cual se había establecido como base teórica la leyenda negra española, incluso el odio en contra de todo aquello que fuera blanco. Yo te cuento mi caso particular, mi caso personal. Estas son las clases de maravillas que da el Caribe, que da la hispanidad. Aunque la gente no lo note por mi tez, ¿no? Que soy bastante oscuro, mi madre era una mujer muy blanca, de ojos muy verdes y de cabello muy liso. Claro, ¿qué pasa? Mi madre venía precisamente de unos señores que habían llegado a Venezuela huyendo de la Guerra Civil Española. Entonces, claro, yo tenía ese componente, tenía una mujer de ojos verdes, como mi madre, y mi padre es exactamente de mi color, muy parecido. Yo soy muy parecido a mi padre. Por eso mi hermana es blanca de ojos verdes, pero eso no se suele observar a primera vista. Entonces, claro, cuando me comienzan a venderme el discurso del odio hacia la gente blanca, yo no lo comprendo. Porque mi madre es blanca de ojos verdes y mi padre es de mi color y nunca hubo problema, ¿no? Entonces, claro. Es ir contra una mitad de ti, en sí. Claro. Claro. Claro, había que odiar una parte, ¿no? Y yo no lo podía concebir, no podía concebir como siempre la maldad estaba o se pretendía asociar de ese modo. Entonces, toda esta serie de cosas a mí me llevan a defender todo este patrimonio cultural que tenemos nosotros, porque forma parte de nosotros, es parte integrante nuestra y nos las han cercenado con motivos políticos.